El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una tarde de primavera en la bulliciosa ciudad de Microville. Jonathan Meos, un hombre común con una vida ordinaria, se encontraba en su laboratorio improvisado en el sótano de su casa. Apasionado por la ciencia, se dedicaba a experimentos poco convencionales. En esa tarde, mientras manipulaba un extraño suero, ocurrió algo inesperado. Una chispa eléctrica iluminó la habitación y, en un instante, Jonathan se sintió extrañamente ligero. Miró alrededor y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus manos, ahora diminutas, apenas podían sostener el suero que había estado mezclando. En un sobresalto, comprendió que se había encogido hasta alcanzar el tamaño de una pulga. La habitación, que antes era su refugio, se transformó en un vasto paisaje, con montañas de libros y mesas que se erguían como rascacielos. Jonathan, asombrado, se dio cuenta de que debía enfrentarse a su nueva realidad. Con paso tembloroso, decidió aventurarse por la casa convertida en un vasto mundo lleno de desafíos. En su periplo por el hogar en miniatura, Jonathan observó insectos que antes pasaban desapercibidos. Hormigas se convertían en monstruos gigantes, y arañas tejían redes como puentes suspendidos. Aunque el miedo lo invadía, Jonathan recordó su amor por la ciencia y decidió enfrentar esta extraña odisea con valentía. Armado con una aguja y un hilo, improvisó un traje de astronauta utilizando los materiales que encontró en su camino. Este traje, más que un escudo protector, se convirtió en su símbolo de resistencia en un mundo que ahora le parecía tan vasto como el universo mismo. A medida que avanzaba por su casa convertida en ciudad, Jonathan se encontró con seres diminutos que habitaban este nuevo mundo. En una esquina, descubrió una colonia de mariquitas que vivían en armonía. En otro rincón, un pequeño ratón le brindó consejos sabios sobre cómo navegar por los desafíos que le esperaban. Con el atardecer pintando el cielo en tonos dorados, Jonathan se propuso una meta clara: encontrar la cura para su extraña condición y regresar a su tamaño normal. La ciudad de Microville, llena de misterios y maravillas, aguardaba a este intrépido aventurero en su viaje hacia lo desconocido. Con su traje de astronauta improvisado, Jonathan continuó su travesía por la ciudad de Microville. Ahora, las hojas de las plantas se alzaban como frondosos bosques, y las gotas de rocío caían como torrentes de lluvia. La aventura lo llevó al jardín trasero, un lugar que antes consideraba insignificante pero que ahora se extendía como un vasto territorio desconocido. Al adentrarse en el jardín de las maravillas, Jonathan quedó maravillado por la vida que florecía en miniatura. Flores se alzaban como majestuosas torres, y diminutas mariposas danzaban en el aire como hadas juguetonas. Se dio cuenta de que su percepción del mundo había cambiado por completo, y empezó a apreciar la belleza de lo pequeño. En su travesía, se topó con una mariquita de colores resplandecientes, quien se presentó como Lucía, la exploradora del jardín. Lucía le contó historias asombrosas de criaturas diminutas que habitaban ese rincón del universo. Jonathan aprendió sobre la ciudad subterránea de los gusanos, donde construían intrincados laberintos de túneles, y sobre la Academia de las Hormigas, donde se enseñaban las leyes de la cooperación y el trabajo en equipo. Guiado por la sabiduría de Lucía, Jonathan descubrió que para encontrar la cura, debía buscar al anciano sabio del jardín,
un anciano saltamontes que poseía conocimientos ancestrales sobre las propiedades curativas de las plantas y hierbas diminutas. Atravesando campos de hierba alta y cruzando riachuelos que parecían océanos, Jonathan finalmente encontró al anciano sabio. El sabio, de mirada sabia y antenas en movimiento, escuchó la historia de Jonathan y le habló de una planta rara que crecía en las profundidades del jardín. Esta planta, conocida como elixir minúsculo, se decía que tenía el poder de devolver a cualquier ser a su tamaño original. Con un mapa dibujado por el anciano sabio y el ánimo renovado, Jonathan emprendió la búsqueda de la planta mágica. A medida que avanzaba, se encontró con desafíos emocionantes, desde sortear telarañas gigantes hasta hacer frente a tormentas de pétalos de flores. Su viaje por el Jardín de las Maravillas apenas comenzaba, pero cada paso lo acercaba un poco más a la cura que ansiaba y a descubrimientos más asombrosos en este reino en miniatura. La brisa suave del atardecer mecía las hojas del Jardín de las Maravillas mientras Jonathan seguía el mapa del anciano sabio en busca del elixir minúsculo. A medida que avanzaba por senderos estrechos entre las flores y arbustos, una luz tenue iluminaba su camino, creando sombras danzantes en el suelo. En su travesía, Jonathan se topó con el Sendero de los Sueños Pequeños, un camino empedrado por diminutas piedras de colores que parecían sacadas de un cuento de hadas. Cautivado por la magia que emanaba del sendero, decidió seguirlo, sintiendo que le llevaría a destinos insospechados. A lo largo del Sendero de los Sueños Pequeños, las plantas susurraban secretos antiguos, y luciérnagas danzaban en armonía, creando un espectáculo de luces que iluminaba la noche diminuta. Entre el resplandor, Jonathan se encontró con una colonia de grillos que tocaban melodías celestiales con sus alas. Los grillos, al enterarse de la misión de Jonathan, le ofrecieron su ayuda. Uno de ellos, el grillo maestro de la melodía, le regaló una flauta mágica tallada de una ramita. Le explicaron que la melodía de la flauta tenía el poder de calmar a las criaturas del jardín y abrir puertas a lugares secretos. Con la flauta en mano, Jonathan continuó su viaje, tocando melodías suaves que resonaban en la noche diminuta. Al llegar a una bifurcación en el sendero, se detuvo y recordó las palabras del anciano sabio sobre la elección crucial que debía hacer. La flauta resonó con una melodía indecisa mientras Jonathan decidía el camino a seguir. Finalmente, eligió el camino iluminado por luciérnagas, guiado por la intuición y la magia del momento. A medida que avanzaba, el sendero se volvía más estrecho, llevándolo a un claro encantado donde las estrellas titilaban en miniatura en el cielo diminuto. En el corazón del claro, Jonathan hizo una pausa, maravillado por la belleza que lo rodeaba. Sin darse cuenta, había llegado a un lugar especial, lleno de promesas y misterios. La búsqueda del elixir minúsculo continuaba, pero en ese instante, bajo el dosel de estrellas diminutas, Jonathan se permitió soñar con las maravillas que aún le esperaban en su viaje por el Jardín de las Maravillas. El claro encantado parecía cobrar vida con la música de la flauta mágica de Jonathan. Las luciérnagas danzaban en el aire, creando un espectáculo de luces que pintaba el cielo de tonos suaves. En medio de este escenario mágico, Jonathan se sintió transportado a un mundo de ensueño. A medida que la melodía fluía de la flauta, las luciérnagas formaron figuras luminosas que narraban historias antiguas. Se contaban leyendas de la creación del Jardín de las Maravillas, de tiempos en los que las plantas y criaturas diminutas vivían en armonía, custodiados por el antiguo pacto de la naturaleza pequeña. Entre las luces titilantes, una figura etérea apareció. Era Aurora, la reina de las luciérnagas, cuya luz resplandecía con una intensidad única. Con gracia, se acercó a Jonathan y le reveló la siguiente etapa de su viaje. Aurora le habló de una prueba que debía superar para obtener la guía definitiva hacia el elixir minúsculo. La prueba estaba oculta en el bosque de las sombras, un lugar donde las plantas se mecían en susurros ininteligibles y las sombras adquirían vida propia. Sin temor, pero con respeto,
Jonathan aceptó el desafío, consciente de que el éxito de su misión dependía de su valentía y sabiduría. Aurora, como muestra de apoyo, le obsequió una pequeña lámpara mágica que emitía una luz tranquilizadora. Esta lámpara, le aseguró, sería su guía en la oscuridad del bosque de las sombras. Con gratitud en el corazón y determinación en los ojos, Jonathan se despidió del claro encantado y se adentró en la penumbra del bosque misterioso. Bajo la luz titilante de la lámpara mágica, el bosque de las sombras se desplegó ante él, revelando su belleza enigmática y peligros ocultos. La música de la flauta resonaba en la oscuridad, marcando el ritmo de su caminar y disipando las sombras que se atrevían a acercarse. En el bosque de las sombras, Jonathan se preparaba para descubrir secretos ocultos y desafíos inesperados. La historia de su travesía estaba lejos de terminar, y cada paso le acercaba más al elixir minúsculo que prometía devolverle su tamaño original. El bosque de las sombras se cerraba a su alrededor, y la melodía de la flauta de Jonathan resonaba en la penumbra. Cada paso que daba era recibido por susurros misteriosos y sombras que parecían cobrar vida. El tenue resplandor de la lámpara mágica iluminaba su camino, disipando las oscuras incertidumbres que se interponían. A medida que se adentraba en la densidad del bosque, Jonathan notó que las sombras danzaban de manera inusual. Las formas se retorcían y se estiraban como si fueran reflejos caprichosos de un mundo en constante cambio. Sin embargo, la lámpara mágica mantenía a raya las sombras más hostiles, guiándolo con su luz cálida y reconfortante. Pronto, Jonathan se encontró con un río diminuto que fluía con aguas brillantes. Al acercarse, descubrió que las criaturas del bosque se congregaban a lo largo de la orilla para observar su llegada. Entre ellas, un anciano sapo de ojos sabios, conocido como Cronus, emergió de las aguas. Cronus, guardián del río mágico, le habló a Jonathan de un desafío que debía enfrentar para avanzar. Debería cruzar el río sobre las hojas de lirio resplandecientes, pero solo las elegidas por el río lo llevarían a salvo al otro lado. Era una prueba de paciencia y conexión con la naturaleza diminuta que habitaba el bosque de las sombras. Armado con su flauta y la lámpara mágica, Jonathan aceptó el desafío con determinación. Se sentó junto al río y comenzó a tocar una melodía suave, dejando que la música resonara en la superficie del agua. Las hojas de lirio reaccionaron, vibrando al compás de la música. Una a una, las hojas de lirio resplandecientes se acercaron a la orilla. Cada elección de hoja era crucial, ya que algunas parecían titubear ante la melodía, mientras que otras se movían con gracia. Con paciencia y escuchando atentamente, Jonathan seleccionó cuidadosamente las hojas que lo llevarían al otro lado del río. Cuando finalmente alcanzó la otra orilla, las criaturas del bosque croaron y aplaudieron en señal de respeto. Cronus, satisfecho con la muestra de conexión de Jonathan con la naturaleza, le indicó el siguiente paso de su viaje. Mientras avanzaba más profundamente en el bosque de las sombras, Jonathan se dio cuenta de que cada desafío le enseñaba valiosas lecciones sobre la importancia de la paciencia, la armonía con la naturaleza y la comprensión de las pequeñas maravillas que lo rodeaban. La búsqueda del elixir minúsculo continuaba, y con cada desafío superado, se acercaba un paso más a la revelación de los secretos del bosque encantado. Tras cruzar el bosque de las sombras, Jonathan se encontró en un claro iluminado por la luz de la luna. Las sombras danzarinas se retiraron, revelando un paisaje lleno de flores nocturnas y el suave murmullo de un arroyo diminuto que serpenteaba por el claro. Sin embargo, algo extraordinario captó la atención de Jonathan. Un enjambre de mariposas resplandecientes revoloteaba en círculos a su alrededor. Sus alas irradiaban colores que desafiaban la paleta de cualquier pintor, y sus movimientos gráciles formaban un espejismo hipnótico. Estas mariposas, conocidas como las ilusiones aladas, eran guardianas de un antiguo portal que conducía a la región más profunda del Jardín de las Maravillas. Pero antes de permitirle el acceso, Jonathan debía superar un desafío peculiar.
Las mariposas, con su vuelo etéreo, tejían ilusiones que desafiaban la percepción de Jonathan. Crearon caminos aparentes que desaparecían al instante, y puertas invisibles que se materializaban y se desvanecían en un parpadeo. El desafío consistía en discernir entre la realidad y la ilusión, un ejercicio que pondría a prueba la agudeza de la mente y la conexión con la esencia mágica del Jardín de las Maravillas. Con la flauta en mano, Jonathan se adentró en el espejismo de las mariposas, tocando melodías que desafiaban la lógica y la ilusión misma. Las mariposas, cautivadas por la música, tejieron patrones de luz que señalaban los caminos verdaderos entre las ilusiones. A medida que avanzaba, el claro se transformaba en un laberinto de luz y sombras, desafiando sus sentidos y agudizando su percepción. Las mariposas, aunque traviesas, revelaron la verdad detrás de cada ilusión con su danza resplandeciente. Finalmente, con paciencia y astucia, Jonathan emergió del espejismo de las mariposas y se encontró ante el antiguo portal. Las ilusiones aladas, impresionadas por su habilidad para enfrentar su desafío, abrieron el camino hacia la región más profunda del Jardín de las Maravillas. El antiguo portal se desvaneció a medida que Jonathan avanzaba hacia la región más profunda del Jardín de las Maravillas. Un sendero secreto, apenas visible a los ojos, se reveló ante él, invitándolo a adentrarse en el Valle de los Susurros Mágicos. El valle estaba envuelto en una luminiscencia suave, y la vegetación parecía cobrar vida con destellos de luz que parpadeaban como estrellas diminutas. A lo largo del sendero, flores radiantes susurraban secretos antiguos y los árboles albergaban susurros que resonaban en el aire. Aquí, la magia del Jardín de las Maravillas alcanzaba su máxima expresión. En su camino, Jonathan se encontró con Serapina, la guardiana del valle, una mariposa de alas plateadas que irradiaba una aura de sabiduría y misterio. Serapina le habló de la fuente de los sueños, un manantial mágico escondido en las profundidades del valle, cuyas aguas contenían el conocimiento ancestral de la naturaleza pequeña. La fuente de los sueños, le explicó Serapina, revelaría la ubicación exacta del elixir minúsculo. Sin embargo, acceder a ella requería atravesar un laberinto encantado custodiado por los guardianes del silencio, criaturas místicas que solo permitían el paso a aquellos cuyos corazones estuvieran en sintonía con la armonía de la naturaleza. Aceptando el desafío, Jonathan se adentró en el laberinto del Valle de los Susurros Mágicos. Cada rincón del laberinto resonaba con susurros misteriosos, y las sombras jugaban entre las luces parpadeantes. Guiado por la melodía de la flauta y la luz de su lámpara mágica, avanzó con cautela. Los guardianes del silencio, seres etéreos con ojos luminosos, aparecieron en su camino. Para superar la prueba, Jonathan debía sintonizar su corazón con la esencia del valle, emulando la armonía de la naturaleza que lo rodeaba. Con cada paso en concordancia, las sombras se disipaban, revelando el camino correcto. Finalmente, después de navegar por los corredores del laberinto, Jonathan llegó ante la fuente de los sueños. Las aguas centelleantes le revelaron la ubicación del elixir minúsculo, en lo más profundo del bosque de los recuerdos, un lugar de magia ancestral y memorias olvidadas. Con esta revelación, Jonathan se preparaba para enfrentar la última etapa de su travesía. El Valle de los Susurros Mágicos había compartido sus secretos, pero aún quedaban desafíos por superar en la búsqueda de la cura que restauraría su tamaño original. Intrépido y lleno de determinación, Jonathan se encaminó hacia el bosque de los recuerdos, siguiendo las indicaciones de la fuente de los sueños. El sendero que se desplegaba ante él estaba cubierto por una alfombra de hojas resplandecientes que crujían bajo sus pies diminutos. A medida que avanzaba, el bosque cobraba vida con murmullos y susurros de memorias olvidadas. Sombras del pasado se movían entre los árboles, como espectros danzantes que llevaban consigo las historias de aquellos que habían caminado por estos senderos diminutos. Entre la penumbra, criaturas del bosque de los recuerdos, como los silfos y los duendes de la nostalgia, observaban con ojos curiosos.
El aire estaba impregnado de un aroma místico, como si cada brisa llevara consigo fragmentos de momentos perdidos en el tiempo. Jonathan, guiado por la luz de su lámpara mágica, avanzó con respeto por este lugar que parecía estar fuera del tiempo. Pronto, se encontró con el árbol de la memoria, un gigante ancestral cuya corteza estaba grabada con las historias de todas las criaturas diminutas que habían compartido sus recuerdos con él. El árbol, al reconocer la búsqueda de Jonathan, comenzó a murmurar antiguas leyendas y secretos codificados en sus raíces. Para acceder a la esencia mágica que podía llevarlo al elixir minúsculo, Jonathan debía conversar con las criaturas del bosque y descubrir sus propias historias. Cada relato compartido contribuiría a desbloquear el acceso a la cámara secreta donde se guardaba el conocimiento ancestral. Durante días que se sentían como noches diminutas, Jonathan escuchó las historias de las luciérnagas que habían iluminado noches estrelladas y de los ratones que habían construido ciudades subterráneas. Se encontró con mariposas que narraban amores etéreos y con grillos que contaban melodías que habían resonado a través de los siglos. Con cada relato, el árbol de la memoria vibraba con una energía antigua, y las sombras que rodeaban la cámara secreta se disipaban. Finalmente, cuando todas las historias fueron compartidas y escuchadas, las raíces del árbol se apartaron, revelando la entrada a la cámara donde se guardaba la esencia mágica que conduciría a Jonathan al elixir minúsculo. Con el corazón lleno de conocimiento y la determinación reforzada, Jonathan se preparaba para enfrentar la última etapa de su odisea en el bosque de los recuerdos. La cámara secreta aguardaba, y con ella, la promesa de desvelar los secretos finales que lo llevarían a la cura que anhelaba. El árbol de la memoria se dio paso a una entrada secreta, y Jonathan se encontró ante la majestuosa entrada de la cámara de la esencia mágica. La cámara estaba iluminada por una luz resplandeciente que emanaba de una fuente de energía antigua, custodiada por las sombras que danzaban en sus bordes. A medida que avanzaba, la fuente de energía vibraba con una melodía mística que resonaba en su corazón. Al acercarse, sintió una conexión profunda con la magia que impregnaba el lugar. El aire estaba impregnado de una esencia revitalizante que parecía tener el poder de transformar la realidad misma. De repente, las sombras cobraron forma y se manifestaron como los guardianes del tiempo, seres sabios que custodiaban la esencia mágica. Con ojos centelleantes, los guardianes evaluaron la valentía y la pureza de la búsqueda de Jonathan. Satisfechos con su determinación, permitieron que se acercara a la fuente. Frente a la fuente de energía, Jonathan cerró los ojos y dejó que la melodía mística lo envolviera. Con la flauta en mano, tocó una canción que reflejaba la armonía de su viaje, desde el Jardín de las Maravillas hasta el Bosque de los Recuerdos. La música resonó en la cámara, fusionándose con la esencia mágica que fluía como un río diminuto. En ese momento mágico, la fuente reveló la ubicación exacta del elixir minúsculo. Estaba en el corazón de la montaña silente, una elevación sagrada en el centro del Jardín de las Maravillas, donde la magia ancestral se concentraba en su máxima expresión. Los guardianes del tiempo, satisfechos con la armonía que Jonathan había traído al lugar, lo guiaron de regreso al sendero que lo conduciría al corazón de la montaña silente. La fuente de energía lo bendijo con la esencia mágica, otorgándole fuerza y sabiduría para enfrentar los desafíos finales de su búsqueda. Con el conocimiento de la ubicación del elixir minúsculo y la esencia mágica guiándolo, Jonathan se embarcó en el último tramo de su odisea. El corazón de la montaña silente lo aguardaba, y con él, la promesa de restaurar su tamaño original y completar su viaje en el Jardín de las Maravillas. Guiado por la esencia mágica y con la melodía resonando en su corazón, Jonathan emprendió el viaje hacia el corazón de la montaña silente. El sendero que se alzaba ante él estaba flanqueado por árboles antiguos y flores luminosas que parecían saludarlo con destellos de luz. A medida que ascendía, el aire se volvía más denso con la magia que emanaba del corazón de la montaña. Criaturas diminutas se cruzaban en su camino, ofreciéndole sus bendiciones y susurros de aliento.
El bosque parecía cobrar vida a su paso, celebrando su valentía y la armonía que traía consigo. La montaña se elevaba majestuosa, con picos que rozaban el cielo estrellado de la noche diminuta. Las luces del Jardín de las Maravillas se extendían a sus pies como un manto de estrellas, y Jonathan sentía la energía mágica fluir a través de él, fortaleciendo su espíritu para los desafíos finales. A medida que se acercaba al corazón de la montaña silente, el camino se volvía más empinado, desafiándolo física y mentalmente. Sin embargo, cada paso lo acercaba más a su destino, y la melodía de la flauta resonaba como un eco inspirador en las paredes de la montaña. En la cima, ante la entrada sagrada del corazón de la montaña silente, Jonathan se detuvo un momento para contemplar la vastedad del Jardín de las Maravillas extendiéndose a su alrededor. El resplandor de la montaña iluminaba su rostro, reflejando la determinación y la esperanza que llevaba consigo. Al ingresar al santuario interior, se encontró con el oráculo de la montaña, un anciano colibrí de plumaje dorado que custodiaba la fuente mágica del corazón. El oráculo, con ojos que reflejaban los siglos de conocimiento, le habló de la ceremonia ancestral que debía realizar para activar la magia curativa del elixir minúsculo. Jonathan, siguiendo las indicaciones del oráculo, tocó la flauta y entonó una canción que celebraba la unidad de todas las criaturas diminutas del Jardín de las Maravillas. La melodía llenó el corazón de la montaña silente, resonando en cada rincón y rincón del santuario. En ese momento de comunión mágica, la fuente se iluminó con un resplandor que trascendía lo terrenal. El elixir minúsculo, ahora activado por la armonía del Jardín de las Maravillas, estaba listo para ser revelado. Con gratitud y reverencia, Jonathan se preparó para beber de la fuente, sabiendo que este acto traería consigo el fin de su viaje y el retorno a su tamaño original. El corazón de la montaña silente tembló con una energía benéfica mientras la esencia mágica lo envolvía. La siguiente fase de la historia de Jonathan estaba por comenzar, marcada por la transformación y el cierre de su asombrosa odisea en el reino en miniatura. Con el elixir minúsculo en sus manos, Jonathan contempló el líquido resplandeciente que contenía el poder de devolverle su tamaño original. La fuente mágica del corazón de la montaña silente había bendecido el elixir con la esencia curativa de todo el Jardín de las Maravillas. Siguiendo las antiguas tradiciones, Jonathan bebió del elixir mientras la melodía de la flauta resonaba en el santuario. En un instante mágico, sintió como la esencia mágica fluía a través de cada fibra de su ser, transformándolo en armonía con la naturaleza diminuta que había llegado a amar. Las luces del corazón de la montaña silente brillaron con intensidad, envolviendo a Jonathan en un resplandor cálido. La magia del elixir actuó como un hilo conductor entre su cuerpo y el tejido mágico del Jardín de las Maravillas. La transformación era una sinfonía de energía curativa que lo conectaba a un nivel más profundo con el reino encantado. Cuando la luz se disipó, Jonathan se encontró de pie en la cima de la montaña, pero algo había cambiado. Su tamaño se había restaurado a la normalidad, y sus ojos brillaban con la sabiduría y la conexión con la magia que había experimentado en su viaje. El oráculo de la montaña se posó frente a él, con gratitud en sus ojos dorados. Había presenciado la restauración de la armonía en el Jardín de las Maravillas y la culminación de la búsqueda de Jonathan. La melodía de la flauta seguía resonando en el aire, marcando el final de una odisea y el comienzo de una nueva historia. Desde la cima de la montaña, Jonathan observó el Jardín de las Maravillas extendiéndose a sus pies, iluminado por la luz de la luna diminuta. Las criaturas diminutas lo rodeaban, celebrando su transformación y la restauración de la magia en su reino. El oráculo, con una reverencia, le habló de la gratitud eterna del Jardín de las Maravillas y de la magia que ahora llevaba consigo. Jonathan, lleno de agradecimiento y afecto por este reino mágico, se despidió de sus amigos diminutos con la promesa de recordar siempre la maravilla y la belleza de lo pequeño. Con la melodía de la flauta como su eterna compañera, Jonathan descendió de la montaña,
listo para regresar a su vida cotidiana, pero llevando consigo las lecciones y la magia del Jardín de las Maravillas. La historia del hombre que se volvió diminuto y restauró la armonía en un reino mágico se había completado, pero su eco resonaría en su corazón para siempre. Con el Jardín de las Maravillas en su corazón y la melodía de la flauta como su fiel compañera, Jonathan emprendió el regreso a casa. Descendió de la montaña con una sensación renovada de asombro y gratitud por las maravillas que había experimentado en el reino diminuto. A medida que cruzaba los senderos que había recorrido en su viaje, las criaturas diminutas le daban una despedida llena de alegría y agradecimiento. Las flores se inclinaban con gratitud, y las luciérnagas formaban una brillante procesión que iluminaba su camino de regreso. Al llegar al bosque de los recuerdos, el anciano sapo Cronos lo recibió con un croar sabio, reconociendo la transformación que Jonathan había experimentado. El bosque de las sombras susurró palabras de despedida, recordándole las lecciones de paciencia y armonía que llevaba consigo. En el sendero de los sueños pequeños, los grillos maestros entonaron una última melodía en su honor, agradeciéndole por la música que había traído al jardín. El claro encantado le ofreció un espectáculo final de luces titilantes, despidiéndolo con la promesa de sueños mágicos. Atravesando el espejismo de las mariposas, las ilusiones aladas tejieron un arco iris de colores resplandecientes en su camino, marcando el final de su travesía por este reino encantado. El bosque de la imaginación, con sus sombras danzantes, le recordó la importancia de seguir creyendo en lo extraordinario incluso en la vida cotidiana. Finalmente, Jonathan regresó al Jardín de las Maravillas, donde había comenzado su viaje. La fuente de los sueños, con su murmullo suave, le ofreció una última visión de las estrellas diminutas reflejadas en sus aguas. Con gratitud en el corazón, bebió de la fuente como un gesto de despedida. La melodía de la flauta se desvaneció lentamente en el aire, marcando el fin de su viaje. La magia del Jardín de las Maravillas lo abrazó por última vez antes de desaparecer en la distancia, dejándolo de pie en su tamaño original en el mundo humano. Mirando a su alrededor, Jonathan contempló la luna en el cielo nocturno y se sintió lleno de un profundo agradecimiento por la extraordinaria aventura que había vivido. Guardando en su corazón las lecciones aprendidas y la magia que ahora llevaba consigo, emprendió el camino de regreso a su vida cotidiana, sabiendo que la melodía del Jardín de las Maravillas lo acompañaría siempre, recordándole las maravillas que yacen en lo pequeño y extraordinario de la vida. El regreso de Jonathan al mundo humano fue como despertar de un sueño encantado. Sin embargo, a pesar de la diferencia en escala, llevaba consigo la magia del Jardín de las Maravillas. La melodía de la flauta resonaba en su corazón, recordándole las lecciones aprendidas y las maravillas que yacen en lo pequeño. De vuelta en su hogar, Jonathan encontró que su perspectiva sobre la vida cotidiana se había transformado. Cada rincón de su entorno cobraba nueva vida, y las criaturas diminutas del jardín lo acompañaban en su día a día. Las luciérnagas danzaban alrededor de su hogar por la noche, las mariposas revoloteaban con gracia, y los grillos entonaban melodías mágicas al anochecer. La fuente de los sueños lo conectaba con los recuerdos del Jardín de las Maravillas. En sus aguas, veía reflejos de las historias compartidas, los desafíos superados y la esencia mágica que lo había transformado. Cada vez que bebía del agua de la fuente, sentía una conexión eterna con el reino encantado. La flauta, ahora una reliquia preciada, se convertía en su guía espiritual. Con sus notas, Jonathan compartía la melodía del Jardín de las Maravillas con aquellos dispuestos a escuchar, llevando consigo la magia y la maravilla a quienes necesitaban un recordatorio de la belleza en lo pequeño. En las noches estrelladas, Jonathan miraba la luna con un brillo especial en los ojos. Recordaba las luces titilantes del claro encantado y la danza de las sombras en el bosque de las sombras. Cada fase lunar le susurraba historias de su odisea y le recordaba la conexión eterna con el reino diminuto. El Jardín de las Maravillas vivía en él, y él vivía en el jardín.
Aunque su tamaño había regresado a la normalidad, la magia persistía en su vida cotidiana. En cada brisa suave y en cada susurro del viento, sentía la presencia de las criaturas diminutas que lo habían acompañado en su viaje. La última página de su historia en el Jardín de las Maravillas estaba escrita, pero el encanto de los recuerdos perduraría para siempre. Jonathan continuó su vida con una perspectiva renovada, llevando consigo la magia de un reino en miniatura que había dejado una huella eterna en su corazón. Y así, con la melodía de la flauta como su compañera y los recuerdos como su tesoro más preciado, Jonathan siguió adelante, listo para descubrir nuevas maravillas en los días por venir.